todos, ¿cómo han pasado? Buenos días. Dicen buenos días. Buenos días, dicen. Buenos días, dice. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, ¿no? Bueno, me presento. Mi nombre es el docente Jorge Sandoval. Yo voy a trabajar con ustedes en la materia de historia, ¿no? Y pues desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes. Finalmente ya estamos en tercero, entonces el tiempo es sumamente corto y obviamente pues estamos muy cerquita de cumplir nuestro objetivo principal, ¿no? Así que a echarle mucha gana, mucho ánimo, que es el último esfuerzo, ¿sí? Bien, también mencionarles, ¿no? Que nosotros nos vamos a manejar en dos parámetros muy importantes durante todo el año lectivo, ¿sí? Bien, el respeto que siempre va a prevalecer de mi parte hacia ustedes, de ustedes hacia mi parte, ¿no? Y pues las actividades, ¿no? Si nosotros quedamos en una actividad tal día, tal hora, tal fecha, se recibe, ¿no? Llueve, truene, relampaguee, baje Jesús, venga el Papa, se recibe la actividad, ¿no? Y pues nosotros ahora directamente ya trabajamos, en este caso, con nuestra nueva plataforma, ¿no? Que es la plataforma del Canvas y la del Teams, en donde nosotros recibimos las clases en este caso, ¿no? Muy bien, ayer estuvimos en la capacitación. Sí, ¿no? Sí, Lisa. Sí, sí. Excelente, muy bien. Entonces, directamente ya conocemos un poquito acerca de nuestra plataforma, ¿no? Ahora, vamos a revisarlo en características propias nada más, ¿sí? Para verificar cómo estamos directamente en nuestra plataforma, ¿sí? Como ustedes saben, la plataforma Canvas directamente es la nueva plataforma que nosotros vamos a trabajar y que directamente nosotros tenemos, pues, varios iconos en los cuales podemos trabajar, ¿no? Aquí tenemos lo que es nuestras enlace para que salgan nuestras clases grabadas. Sí, entonces, por ejemplo, como ustedes saben, por A o B situaciones, por el tema laboral, a veces los sábados, en este caso, no nos permite tener las clases correspondientes, pero sí, y obviamente pues podemos ingresar a las clases grabadas y aquí directamente se les va a aparecer lo que son las clases que nosotros hemos realizado, ¿no? Por haber situación no podemos ingresar, venimos directamente a nuestro enlace y nos salen las clases grabadas, ¿no? Entonces, como la clase, la primera clase que tenemos el día de hoy, obviamente pues no hay ninguna clase, ¿no? Finalizando el día, entonces la clase que tuvimos el día de hoy va a estar registrada, ¿sí? Muy bien, también contamos con nuestro horario de clases, que prácticamente nos habla de las materias que recibimos y adicionalmente las materias que tenemos, ¿no? Fuera de las normales, en el caso de inglés y de educación física. ¿Ok? Muy bien. Entonces, prácticamente nosotros podemos determinar lo que es el enlace de clases. Aquí directamente nosotros vamos a trabajar con nuestra guía académica, de la cual nosotros vamos a trabajarla como refuerzos académicos. Es decir, oh sorpresa, yo hice la prueba, y me salió una nota muy baja, me saqué muy mal, la quiero recuperar, ¿sí? En ese momento vamos a realizar lo que son actividades de nuestra guía académica en hojas, en este caso del colegio, ¿sí? Nos acercamos al colegio y directamente pues buscamos las hojitas, me parece que están en 5 centavos, y ahí trabajamos siempre y cuando nosotros querramos recuperar la nota, o sea, un refuerzo académico, ¿no? O si queremos mejorar la nota de la unidad 1, 2 o 3, la podemos realizar. Directamente se comunican conmigo y yo les daré una actividad de nuestra guía académica y de ahí entregamos directamente en el beaterio, ¿no? Ahora, de las personas que prácticamente no se encuentran en Quito, se encuentran fuera de aquí, directamente podemos realizarla en otras hojas y después, obviamente, enviarnos la actividad. ¿Ok? Entonces, eso. Otra situación importante, recordarles, ¿no? Que la plataforma del Canvas va a tener una puntuación de 8 puntos y el examen va a tener la valoración de 2 puntos. ¿Sí? Muy bien. Me imagino que esta semana ustedes recibieron un anuncio de mi parte. ¿Sí o no? ¿Me confirman?
Sí, profe, un anuncio de invitación, o sea, de que nos felicitaba por entrar al nuevo año lectivo y todo eso. Algo así. Excelente, muy bien. Entonces, toda información que nosotros, en el caso de cualquier docente, se les irá comunicando directamente por los anuncios. ¿Sí? Los anuncios directamente van a estar disponibles, les van a llegar con un pequeño mensaje para que ustedes directamente estén al pendiente de todas las actividades, ¿no? Aquí encontramos lo que es la bienvenida, encontramos objetivos y sobre todo también podemos encontrar los temas que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Bien, antes que me olvide, tengo que darles dos buenas noticias. Bueno, una buena y una mala. ¿Qué noticia quieren escuchar? ¿La buena o la mala? La mala. La mala. Hola. La mala. Muy bien. Yo voy a ser el tutor de tercero. Entonces es ¿Y buena. la mala? Es buena, Buena. Mala. buena, Y la buena noticia. buena, ¿sí? Y la buena es que ya están en tercero, ¿sí? Esa es la buena noticia, que ya están en tercero. Y la mala, que yo voy a ser su tutor, ¿sí? Una indicación más. Ahora, como su tutor, ¿sí? Quiero comunicarles, por favor, que nosotros vamos a hacer lo que es el juramento a la bandera el 30 de septiembre, ¿sí? Es decir, que desde la próxima semana del 16, el sábado 16, el sábado 23 de septiembre, 16 y 23 de septiembre, vamos a realizar los repasos a partir de las 2 de la tarde, ¿sí? En el colegio, es decir, en Quitumbe. ¿Sí? Muy bien. Va a existir dos repasos, ¿no? El 16, el 23 y finalmente el 30 serán lo que es el evento, en este caso, del juramento, ¿no? Sin embargo, aquellas personas que por temas laborales, por temas directamente de la distancia también, no puedan acercarse en esos 2 días de repaso, no se preocupen, por favor. El 30, que va a ser el evento, también vamos a repasar, ¿sí? Para que ustedes también se puedan incorporar ahí, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Yo tengo una lista. Como usted nos indica que va a ser el tutor, ¿nos puede indicar tal vez lo que tenemos que hacer de inglés y de educación física? Ya, las actividades de inglés de educación física ya se les va a publicar, ¿sí? Entonces, no se preocupen, por favor. Todo está en la plataforma y prácticamente ya se les va, en ese caso, a publicar, ¿sí? Bien, tanto de inglés y tanto de educación física, ¿sí? Así que eso no se preocupen, por favor. Ahora, como su tutor, voy a ser como su papá, como su mamá, voy a pelearme con todo mundo para que ustedes logren graduarse, pero asimismo, espero el máximo esfuerzo de todos y no seré el primerito en dejarles al supletorio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y es como la propia Narcisa. Dicen. Ya, muy bien, excelente. Desde el primer día. Entonces, yo no tengo hijos, pero ustedes van a ser mis hijos. Están como 30 estudiantes, entonces voy a ser el papá de 30. Así que, por favor, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier problemita que se pueda presentar, me notifican. Por favor, la comunicación, como ustedes saben, va a ser directamente por la plataforma del Canvas. Y pues nosotros, en el caso de los docentes, ya les dieron un horario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué día se pueden comunicar conmigo? Sábado y domingo. Sábado y domingo, excelente, muy bien. Entonces, chicos, reiterarles pues el mejor de los éxitos, métale fuerza, métale ánimo, métale gana. Finalmente ya estamos en tercero, ya estamos a pocos pasitos de cumplir nuestro objetivo, ¿no? Desearles el mejor de los éxitos y pues empezamos nuestro año lectivo, ¿sí? El primer tema que nosotros vamos a trabajar es directamente acerca de los mayas, es decir, de las culturas precolombinas. Ahora, ¿qué significa el término precolombino? Y es en este momento, ¿qué significa el término precolombino?
Antes de la Antes de la Colombia. conquista. Ya, muy bien, excelente, 10. Antes de la conquista, es decir, antes directamente de la llegada de el personaje que descubrió América. ¿Cómo se llamaba el personaje? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, excelente, Cristóbal Colón. ¿En qué año descubrió América? 1982. 1492. Excelente, muy bien. ¿Qué fecha fue? El 12 de precolombino. Excelente, el 12 de octubre. No nos olvidemos nunca, el 12 de octubre de 1492, ¿no? Entonces, prácticamente con el descubrimiento de Cristóbal Colón se conoció estas culturas. Sin embargo, antes la llegada directamente de este europeo, prácticamente se hicieron grandes culturas dentro del continente americano, ¿no? Una de ellas fue la civilización maya. Por ejemplo, ellos eran famosos directamente por la construcción de pirámides escalonadas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una pirámide y finalmente tenemos al final lo que es un templo. En la mayoría de culturas precolombinas utilizaban estos sitios para los sacrificios, ¿no? Y son pirámides escalonadas porque, como ustedes pueden observar en el centro, son pequeñas gradas, sí, que existen y que obviamente son colocadas una tras otra con la finalidad de llegar al templo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá también tenemos otra imagen en donde destacan la construcción de estas pirámides, ¿no? Y sobre todo, esta imagen también nos habla de cómo los mayas vivían en sus territorios, ¿no? Excelente, civilización maya. Me ayuda el señor Carlos, por favor, en la lectura. Señor Carlos Montserrat, ¿estamos ahí? Sí, profe, ¿qué tal? Bueno. Por favor. Civilización maya. Los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica que perduró desde el siglo 2000 antes de Cristo hacia el siglo XV después de Cristo, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, escrituras, arquitectura y astronomía, y poseía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de culturas posteriores. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. La civilización maya, ¿no? Que prácticamente tuvo su asentamiento en Centroamérica, hablando del siglo 2000, ¿sí? Antes de Cristo, hasta el siglo XV después de Cristo, que obviamente pues se terminó con la llegada de los europeos. Prácticamente fue una civilización que contribuyó en la astronomía, la arquitectura, la escritura y mantenía pues una organización social y política bien determinada, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí podemos observar, sí, cómo se vestían los mayas. ¿Qué tipo de colores podemos destacar de esta imagen? El amarillo, el rojo, el azul, blanco. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más logramos identificar de esta vestimenta? Que tienen un sombrero como una corona. Excelente, muy bien. Un sombrero que tiene lo que son características propias similares a una corona. Tenemos plumas, tenemos lo que son collares en sus manos, ¿sí? Y sobre todo lo que son algunas pinturas en sus rostros en general, ¿no? Miren, de igual manera tenemos una representación de los mayas y sobre todo aquí destaca un juego tradicional que tenían los mayas, ¿no? Es algo similar al fútbol, ¿sí? Entonces los mayas en una actividad supuestamente de recreación, pero tenía otra finalidad, en este caso de sacrificio, ¿no? Es decir, los prisioneros prácticamente jugaban con una pelota de hule y tenían que pasar en un orificio bastante alto, lo que es esta pequeña pelotita que logramos observar de hule, ¿sí? Pero utilizando solamente sus codos.
El grupo que ganaba prácticamente era sacrificado en este momento. Y el grupo que perdía, obviamente sacrificaban al dios más temible de todos ellos. Entonces, prácticamente era un deporte en donde se lo hacía algo similar al fútbol que tenemos al día de hoy, ¿no? Muy bien, vamos directamente a establecer su ubicación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, ¿me ayuda, por favor, el señor Alan Morán? ¿Estamos ahí? Señor Alan Morán. ¿No? Excelente, signota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Cárdenas, por favor? Sí, señorita Ana María Cárdenas. Guayaquil, ¿no? Excelente, signota. Parece que nos vamos a quedar en supletorio desde el primer día. Ya, muy bien. No se olvide, por favor, otra cuestión importante. Si estamos laborando, no se olviden, por favor, de notificar, ¿sí? Para que obviamente no tengan notas o no se queden sin nota, ¿no? Me ayuda, por favor, la señorita Cristina Chuga, por favor. Ubicación. Ya, Licen, buenos días. Muy buenos días. Los mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán, México, y sus alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países del Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área geográfica tiene una topografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas, con algunas zonas costeras semidesérticas. Hoy en día existen ruinas de las principales ciudades mayas: Yaxchilán, Tulán, Cuello, Coba, Compac, Palenque y Chichén Itzá. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a hablar directamente de la ubicación, ¿no? En la península de Yucatán, que prácticamente la tenemos en la imagen de acá, ¿sí? En donde logró desarrollarse lo que es la civilización maya, ¿no? Obviamente está en el territorio de México, que lo conocemos en la actualidad, ¿sí? Contaban en algunos territorios como Honduras, El Salvador, Guatemala, en este caso la extensión territorial de los mayas, ¿no? Y obviamente las ciudades más importantes de los mayas que le llegaron a tener fueron Chichén Itzá, Palenque, Coba, Copán, Yaxchilán, ¿no? Que fueron las ciudades en donde prácticamente contaban con grandes desarrollos, ¿no? Por ejemplo, a este lado de acá, ¿qué océano circula? ¿El Pacífico? Pacífico, muy bien, excelente, el océano Pacífico, ¿no? Excelente. Ahora vamos a hablar de las características de los mayas. ¿Me ayuda, por favor? ¿Sí? La señorita Elena Cruz, por favor, ¿estamos ahí? Sí, buenos días. Muy buenos días, por favor. Ya, características de los mayas. Entre las principales características que definen la cultura maya podemos destacar las siguientes. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento de las costumbres de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. Su economía se basa en la agricultura,
la cual se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades-estado. Se desarrollaron grandes conocimientos de matemáticas, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las características de los mayas, ¿no? Hablamos directamente que fue una de las grandes culturas que llegó a tener América y sobre todo nos habla de la extensión de su población, ¿no? Nos habla directamente que se encontraba en la península de Yucatán, los alrededores, eran politeístas. ¿Qué significa el término politeísta? Adoraban Varios a varios dioses. Los dioses. Excelente, Creían muy en varios bien. dioses. Adoraban a diferentes dioses. Muy bien, ¿sí? Que prácticamente los dioses representaban los fenómenos de la naturaleza en general, ¿no? Su economía se basaba en la agricultura, que prácticamente estaba afuera de las ciudades-estado. ¿Qué son las ciudades-estado? Prácticamente en las ciudades-estados representaba a lo que hoy nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Quito, ¿no? Por ejemplo, aquí en Quito, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde, El alcalde, muy bien. A su vez, ¿cuál es el máximo representante del Ecuador? el presidente. presidente. Excelente, muy bien. El presidente de la República, ¿no? Es decir, que las ciudades-estados siempre estaban dirigidas, en este caso, por un representante y a su vez ese representante rendía lo que son informes al emperador, ¿no? Y que prácticamente tenían pues una forma de controlar estos territorios mediante estos jefes militares, ¿no? Ahora, podemos hablar las grandes aportaciones que nos dejaron los mayas fue la matemática, la astrología y la escritura también de ellos, ¿no? Y sobre todo, pues, contribuyeron a la construcción de grandes pirámides en donde prácticamente veneraban a sus dioses en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá detallamos algunas imágenes de cómo ellos prácticamente se vestían. Podemos ver lo que son imágenes que recubrían su cuerpo. También podemos verificar algunas imágenes que se encontraban en sus rostros en general, ¿no? También podemos encontrar lo que son sus cascos y también cómo en este caso interpretaban o rendían tributo a sus dioses en general, ¿no? Muy bien, pasamos a la organización política y social. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Eric Molina? ¿Estamos ahí? Señor Eric Molina. Excelente, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sara, por favor? Buenos días, licenciado. ¿Cómo Organización está? Muy buenos política y días. social. ¿Me escucha? Sí, por favor, sí lo escuchamos. Organización política y social. Organización política. Los mayas formaron ciudades, estados con ciertas independencias, gobiernos propios y poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. A su vez, el líder Jalat Unig de cada ciudad-estado era el principal líder guerrero de su comunidad, aunque se organizaban políticamente en estados con formas de gobiernos independientes. Todas estas ciudades formaban un conjunto de civilización maya, es decir, tenían las mismas costumbres y religión. Ruinas de Chichén Itzá, ciudad-estado de la cultura maya. Ruinas de Chichén Itzá, una de las ciudades de estado más importantes de la cultura maya. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí directamente podemos establecer, ¿no? Que dentro de la organización política de las ciudades-estados prácticamente estaban realizados por gobiernos propios. Es decir,
El líder, conocido como Halagyunik, prácticamente encargaba cada territorio en un líder principal, es decir, un guerrero sobresaliente, ¿no? También podemos establecer que la civilización maya obviamente tenía pues sus propias costumbres, sus propias tradiciones, su propia religión en general, ¿no? Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo ellos prácticamente vivían en su sociedad y sobre todo pues la ruina de Chichén Itzá, que prácticamente era la ciudad más importante de los mayas, ¿no? Ahora vamos a hablar de la organización social. Yo le voy a dar lectura, por favor. La organización social de los mayas estaba dividida jerárquicamente de la siguiente manera. Sacerdotes, gobernantes. Los sacerdotes, miembros de la clase religiosa a quienes se les otorgaba el poder supremo, ya que se los creían capaces de comunicarse con los dioses, ¿no? Y los gobernantes, en este caso, familias encargadas de gobernar las ciudades-estados, vestían de una manera particular y ostentosa, que los diferenciaba del resto. Entonces, miren, dentro de la pirámide social prácticamente estaban los sacerdotes y después estaban los gobernantes de las ciudades, estados en general, ¿no? Prácticamente los gobernantes se vestían de esta manera con la finalidad de distinguirse directamente de la población en general, ¿no? Muy bien, después en este caso de los gobernantes tenemos lo que son la nobleza, que prácticamente estaban los jefes guerreros. También podemos hablar que estaba una clase social conocida como artesanos, campesinos, y también hablamos de los esclavos en general, ¿no? Entonces, miren, los mayas, ¿sí? También participaban del modo de producción conocido como la esclavitud, que prácticamente eran los prisioneros de guerra, en donde en este caso eran capturados cuando extendían su territorio en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar de su economía. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Silvana Caterine, por favor? Buenas tardes, dice. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Economía de la cultura maya. La economía de los mayas se basa en la agricultura y producía principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. A través de sus cultivos producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos a través de sistemas de canales que proporcionaban agua en la estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar directamente de la economía, ¿no? Entonces, miren, prácticamente se basaba en la agricultura, ¿no? Y productos en el caso de maíz, de los frijoles, ¿sí? Que nosotros seguimos consumiendo hasta el día de hoy, ¿no? Aquí también podemos establecer lo que son las técnicas de irrigación. Por ejemplo, esas técnicas que nosotros logramos observar, ¿ya? Es conocido como las chinampas, es decir, colocaban directamente pequeñas porciones de tierra, ¿sí? Cerca de ríos, lagos importantes, y eso permitía que los cultivos pues salgan de la mejor manera y obviamente la tierra sea más fértil en general, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo trabajaban en las chinampas, ¿no? Y eso obviamente permitía tener la mayor cantidad de productos. Y después, obviamente, empezaban a cosecharlos como tal, ¿no? Por ejemplo, nosotros al día de hoy consumimos maíz, ¿sí o no? Sí. Muy bien. El frijol, ¿conocemos o hemos comido el frijol? Sí. También podemos hablar directamente de la batata, de los tubérculos, ¿no? Que prácticamente fueron aportaciones de estas grandes culturas, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente de la religión. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Sandra Vera, por favor. Religión de la cultura maya. Los mayas eran politeístas, adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza. La interpretación de sus deidades estaba ligada al calendario y a la astronomía. Estos dioses principales fueron Unapku,
e Ixagna, pero también tenían dioses de la lluvia, el viento, el sol, la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros. Existen algunas similitudes religiosas entre los mayas y los aztecas, probablemente debido a las conexiones cercanas que pudieron tener en sus orígenes. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la religión, ¿no? Como ustedes saben, eran politeístas, ¿no? Y prácticamente establecieron lo que son dioses en los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Aquí también podemos establecer que los mayas crearon lo que son calendarios en base a los estudios de la astronomía. Si recuerdan un poquito, decían que el calendario maya establecía el final del mundo. ¿En qué año supuestamente iba a terminar el mundo? En el año 2000. 2000. En el 2000. ¿Será en el 2000? 12. En el año 2012. En el año 2012. 2012. Excelente. No se escuchaba el 2010. Los mayas prácticamente establecían la vida de forma circular. Es decir, que cuando el mundo llegara al 2012 prácticamente sería un año de renacimiento. Es decir, de volver a surgir, ¿no? Y de aquí directamente se establecía el final del mundo y algunos otros parámetros más, ¿no? Pero simplemente eran etapas que iba directamente mencionando de transformación tanto en la sociedad como en los seres humanos, ¿no? También podemos hablar que los dioses principales eran Hanukkah e Izanama. También podemos hablar de que existieron dioses del viento, del sol, de la agricultura, en donde prácticamente todos ellos tenían pues lo que son templos y centros de veneración, ¿no? Muy bien, vamos a hablar directamente de algunos cultos o algunas tradiciones que realizaban dentro de la religión maya. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mariela Cabrera, por favor? ¿Estamos ahí? Señorita Mariela. ¿Sí? Buenos días, profe. Bueno, religión de la cultura maya. Por favor. Los principales responsables de la religión eran los sacerdotes, quienes se dedicaban al culto, los actos adivinatorios y sacrificios rituales para la adoración de los dioses. Los mayas construían pirámides como templos de adoración. Las creencias religiosas de los mayas quedaron plasmadas en un fabuloso libro Popol Vuh. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, muy bien. Aquí podemos hablar directamente que los mayas practicaban los sacrificios, en este caso, prácticamente para tener lo que es una buena relación con sus dioses en general, ¿no? Y obviamente también en su momento se menciona que ellos practicaban lo que son el canibalismo. ¿Qué será el canibalismo? ¿Se comían entre ellos? ¿Comían personas? Excelente, muy bien. En este caso se alimentaban de otras personas, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de practicar ritos para sus dioses. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de las pirámides escalonadas, prácticamente llevaban a la persona en la parte de arriba, ¿sí? El sacerdote con una daga directamente lo apuñalaba cerca o directamente en el corazón y después lo extirpaba, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de rendirle tributo a sus dioses, en este caso, más representativos, ¿no? Y tenemos también un libro en donde prácticamente detallaban todas estas actividades conocido como el libro de Popol Vuh, ¿no? En donde prácticamente detallaban los sacrificios y los rituales que prácticamente ellos realizaban, ¿no? Aquí tenemos algunos dioses representativos de los mayas, por ejemplo, aquí tenemos Kukulcán, que es el dios del viento, Apuchit, dios de la muerte violenta. Aquí encontramos Onihaku, que era el dios del sol en general, ¿no? Y aquí directamente detallamos algunos de los dioses con sus significados. Por ejemplo, Hanukkah, que era el dios creador de todos, el Itzama era el dios de la sabiduría, Ichel, diosa de la fertilidad, Yubancax, dios de la agricultura, Kuil, dios del fuego y de la medicina, Kukulcán, dios del agua y del viento. Miren, de esta manera prácticamente representaban a los dioses
mayas, cada uno con diferentes colores, y obviamente cada uno de ellos contenían pues sus propios templos y sus propios rituales, ¿no? Ahora vamos a establecer directamente las aportaciones de los mayas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Guadalupe Marcalia, por favor, ¿estamos ahí? Señorita Marcalia. Sí, no le escuchamos, por favor. No, parece que tiene problemas en la conexión, por favor. Mientras tanto, sí, me ayuda la señorita Eugenia María Holguín. ¿Estamos ahí? Sí, listo. Listo, muy bien. Conocimiento de la cultura maya. Ya. Conocimiento de la cultura maya. Los principales conocimientos que se destaca de la cultura maya son los siguientes. Gran conocimiento de matemáticas avanzadas con el uso de decimales y el cero. Escritura jeroglífica avanzada para la época. Técnica del riego y agricultura avanzada que les permitían cultivar durante todo el año a pesar de las épocas de sequía. Eran expertos en astronomía y utilizaban este conocimiento para el beneficio de la agricultura. Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como el que usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos como un calendario religioso de 260 días. Gracias. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las aportaciones, ¿no? Aquí también podemos establecer de que tuvieron gran avance en matemática con el uso de los decimales y el cero. ¿Qué es un número decimal? ¿Qué es el número decimal? ¿De cuánta cantidad estamos hablando? De 10. De una parte de un entero. Excelente, muy bien, de 10 en 10. Muy bien. Y el cero, miren, acá directamente podemos establecer que los mayas fue la primera cultura en darle un valor a, en este caso, la ausencia de cantidad, no hablando directamente de el cero. Hablamos de una escritura jeroglífica avanzada para la época, las técnicas de riego en general, ¿no? Sí, Disculpe, dígame. ¿me escucha? Sí, sí, Ah, lo ya, escuchamos. soy Guadalupe. Lo que pasa es que el micrófono no estaba, creo, no funcionaba, pero ahorita ya le escuché. No Ya, pude señorita leer, Marcalia, dice. estoy bien, ¿verdad? Sí, no pude leer lo que me dijo usted ahorita y no. Pero ahorita Ya, sí. muy bien. Excelente, bien. Entonces me ayuda en la otra diapositiva, ¿sí? Para recuperar la nota, por favor. Excelente. Ahora, nosotros podemos hablar de que ellos eran expertos en astronomía. ¿Con qué finalidad? Ellos lograban determinar en qué tiempo directamente la Tierra era fértil y qué tiempo directamente se producía la sequía en general, ¿no? Y por ende, directamente crearon lo que son los calendarios. Por ejemplo, el calendario civil. 365 días por año, justamente el que lo tenemos en la actualidad, y además directamente de calendarios religiosos que prácticamente ostentaban los 260 días. Entonces, miren, para aquella época prácticamente las culturas ya establecieron algunos avances que siguen vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Hablando de la matemática, hablando directamente de la escritura y sobre todo calendario para determinar lo que son los días del año, ¿no? Y miren, aquí tenemos pues algunas representaciones o aportaciones que en su momento los mayas nos dejaron, ¿no? Fin de la cultura maya. ¿Me ayuda por favor la señorita Guadalupe? Señorita Guadalupe. Marcalia. Sí, ¿no? Parece que sí, tenemos problemas en la conexión, por favor. ¿Sí? Sí, ¿le escuchamos? ¿No? ¿Me escuchan los demás, por favor? ¿O seré yo el que tiene mala conexión? ¿Me No, sí se le confirman? escucha, Lisen. Sí se le Sí, escucha. se le escucha, Licen. Sí, se le escucha. Sí se le escucha, Liz.
Listo, muy bien. Parece que es de la señorita Marcali. Entonces, señorita, actualicemos lo que es el Internet, que a veces también nos sabe complicar un poquito, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en ese caso, el señor Lenin Omar López? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Por favor, fin de la cultura maya. De la cultura maya. Una de las teorías establece que debido al gran crecimiento demográfico y al aumentar las necesidades de alimentación, se agotaron los recursos naturales y, sumado a los largos periodos de sequía, la civilización maya fue debilitándose. Por otro lado, una teoría distinta propone que las tribus invasoras proceden del norte fueron debilitando a los mayas y que las culturas españolas con la conquista de América fueron los que terminaron por destruir la cultura maya, ya que ya se encontraba en declive. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente el fin de la cultura maya se establece con la llegada de los europeos a nuestro territorio, ¿no? Pero, sin embargo, todos los avances en la arquitectura, en la matemática, en la religión, prácticamente sirvió de avance para que más culturas tomaran lo que son sus conocimientos y establecieron pues sus propias civilizaciones, ¿no? Hablando directamente de los aztecas, que fue otra cultura bastante grande en Centroamérica, ¿sí? Muy bien. No se olviden, por favor, bueno, en el caso de las diapositivas, siempre vamos a encontrar un pequeño video, ¿sí? A la finalización. Y en donde nosotros lo vamos a revisar. Estos videos no tienen más de 5 a 10 minutos, ¿no? Yo entiendo muy bien que trabajamos, estudiamos, a veces doblamos turnos, ¿no? Pero el tiempito que tengamos, sí, lo vamos a dedicar unos 10 minutitos a revisar este video, ¿no? Porque, oh, sorpresa, digamos, el próximo sábado, es un ejemplo, ¿no? Tienen una evaluación, una lección sorpresa del tema que ya trabajamos. Entonces, para que ustedes directamente logren responder de la mejor manera las lecciones, ¿no? Así que cuando tengamos un tiempito, lo vamos revisando. ¿Ok? Para que después no me digan, el profe no me dijo nada, me saqué una mala nota, y peor ha sido nuestro tutor y nos quiere dejar de año. Entonces, para que ustedes lo sigan revisando, ¿no? De mi parte, chicos, nos vamos a quedar solamente hasta ahí. Quiero que, por favor, sigan revisando la plataforma, sigan directamente verificando las pestañas que tenemos aquí, verificando lo que es el team, ¿sí? Para que de poco a poco nosotros ya en este caso logremos conocer la plataforma y después se nos va a ser muy fácil utilizar. ¿Sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo sábado. Cuídense mucho. No se olvidará, por favor. ¿Cuándo dije que eran los repasos para el juramento? El 30 de septiembre. A ver, el 30 es el juramento. ¿Cuándo son los repasos? El 16. El próximo sábado. El 23 no se dice. olvidará, por favor. Repito, los repasos. La siguiente semana, desde las 2 de la tarde, en el colegio. Quitumbe, en Quitumbe. Muy bien. Empezamos desde las 2 de la tarde. Así que tratemos de ser puntuales. 2 de la tarde, estén o no estén, empezamos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Listen, en mi caso yo vivo en la ciudad de Riobamba, yo sí le expuse al otro licenciado. Me dijo que podía Sí, no ir se al 30. preocupen, como yo les indiqué al principio, ¿no? Los que vivimos aquí directamente en Quito, ¿sí? Obviamente nos vamos a acercar al colegio Quitumbe, ¿no? Y de las personas que obviamente por temas del trabajo, por temas de la distancia, no podamos acercarnos, no se preocupen, el 30 también vamos a hacer un repaso para que ustedes logren incorporarse ese día. ¿Sí? Listen, Dígame, por favor. ¿esta semana tenemos clases o no tendríamos? Normales, tienen clases normales. Pero es que yo vivo en Llano Grande y hasta llegar a Quitumbe. Ah, ya, muy bien. Bueno, en ese caso sí tendríamos que, a ver, Llano Grande. ¿Cuánto se hace de aquí hasta Quitumbe? Yo creo que unas 2 horas, 1 hora y media.
Los días de ¿Será? clase. A ver, pregunta, ¿ustedes a qué hora terminan clases? A la 1:40 y algo. A ver, 1:40. O sea que tienen 1 hora más ahorita, o 2 horas más. Sí, 2 horas. Ya, muy bien. Bueno, voy a preguntar al coordinador, ¿sí? En este caso, bueno, en el caso suyo, ¿no? De 2 horas que usted tendría que salir, bueno, tendríamos que conversar con la profe. ¿Qué materia tienen ahorita después de la materia de historia? No tenemos emprendimiento hoy día, pero tenemos que hacer un deber, Lisa. Emprendimiento y literatura. Ya. Entonces, me imagino tal vez, bueno, ya voy a conversar con el coordinador, ¿sí? Para verificar. Si nosotros empezamos a las 2 de la tarde, obviamente, pues tenemos que salir con un tiempo, en este caso, prudencial, por decirlo así, ¿no? Entonces, no se preocupen, por favor. Cualquier comunicado, yo les comento por el anuncio. ¿Sí? Ya, Lisa, muchas gracias. Sí, voy a preguntar, voy a verificar y les comparto en el anuncio, ¿no? Pero en la notificación de parte de coordinación es que a partir de las 2 de la tarde ustedes tienen que estar allá en el Colegio Quitumbe, ¿sí? Para iniciar con el repaso, ¿sí? Vamos a repasar Disculpe, la Lisa. semana, el 23 y finalmente la inauguración, bueno, en el caso del implemento, perdón, será el 30, ¿sí? Disculpe, Lisa, en una consulta, buenos días. Dígame, por favor. En mi caso, yo no me puedo acercar, yo tengo recién 2 días de que estoy operada y tengo reposo de 15 días. En ese caso, ¿cómo puedo hacer? Sí, como les decía, ¿no? Si no nos podemos acercar el próximo sábado, nos podemos acercar el 23, ¿sí? O finalmente podríamos acercarnos el 30, ¿no? Para los repasos. Listo, muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, chicos, cualquier cosita yo les comunico en los anuncios. Les deseo el mejor de los éxitos en este nuevo año lectivo. Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias, Lisa. Hasta el próximo sábado. Gracias, Lisa. Gracias. Hasta mañana. ¿Me escucha? Bueno, antes que me olvide, si por si acaso empezamos lo que es el repaso, irán llevando lo que es, bueno, en el caso del horario, no 2 de la tarde, ya voy a verificar bien el horario, porque el repaso va porque va desde la próxima semana, el 23, sí, el 16, el 23 y el 30 que tenemos el juramento, ¿no? Llevarán agüita, llevarán lo que es un sombrero, esperemos de que no haga mucho sol, pues para tener todo preparado para la siguiente semana, ¿no? Entonces, chicos, cualquier cosita en anuncios les comunico. De mi parte, excelente día, Dios me los bendiga siempre, cuídense mucho.